Muy bien, pues a todos los que ya estamos, buenos días, Dios los bendiga y que hoy sea un día con su dirección y respaldo en todas las cosas que hagamos. Tómate un tiempo, adora al Señor. Creo que a veces andamos corriendo de tanto por tantas cosas que pensamos que tenemos que hacer y se nos olvida que la adoración, la alabanza, el dar el debido honor al Señor es algo, pero lo digo así, es algo de lo que tenemos que hacer. Claro, en prioridades seguramente es lo primero, pero es algo de lo que tenemos que hacer. Y lo digo así porque, insisto, pensamos que tenemos que ir, no sé, al mercado, a la farmacia, a la gasolina del carro, bla, bla, bla. Pero en esa lista no aparece a veces el adorar, el alabar, el orar. Entonces, tómate un tiempo, hazlo, pero toma estos minutos para adorar al Señor y lo hago con mi corazón. Decía yo al inicio de esta reunión que casi siempre comenzamos el día pensando todas las cosas que tengo que hacer. Digo, yo me despierto y lo primero que llega a mi cabeza es: ¿qué día es hoy? Ah, hoy es martes. Ah, ok. Reunión por Zoom. Ok. Y no sé, hay que ir al súper. Hay que pagar el agua. Acá está al lado, el agua, entonces. Y así sucesivamente en mi cabeza empieza a girar y empezamos a considerar todo lo que hay que hacer. Pero antes de entrar a esa reunión, yo decía: ok, y tú, Eliud, ok, la oración. Porque anoche tenía una reunión por Zoom y decía yo a las maestras, ¿verdad? La oración, ¿por qué no está en tu lista? Sí lo haces, pero no está en tu lista. La lectura de la palabra, no, sí la haces. El estudio de la palabra, sí lo haces, pero no está en tu lista. En esa lista de cosas en la mañana, como para que Eliud se levantara y lo primero que dijera es: ok, hoy es martes, hoy me toca leer el capítulo 6 del libro de Lucas, ¿no? Que es lo próximo que se va a predicar. Y estoy pensando en las casas, en fin. Yo lo único que te animo es que, así como estamos intentando este año compartirnos cómo mejorar, cómo tener una relación más íntima con Jesús, no te olvides de las cosas básicas, tan básicas que creo yo que las damos por sentado y no están ahí anotadas. Tal vez yo me atrevería a pensarlo así. En esos propósitos del nuevo año, ¿no? Propósitos para el año nuevo. Tal vez debería estar ahí desde un principio y para todos los días en tu agenda, en tu celular o en lo que uses, ¿no? El leer la Biblia, el tener un devocional, el orar, e inclusive, ¿y por qué no? El compartir con una persona cada día. Un folleto, una oración, ¿cómo se llama? Un versículo o el Evangelio en términos de salvación. Y no dejarlo como algo de, pues, si nos da tiempo en la noche, si se puede, en fin, solamente lo digo porque creo que tomar estos 2, 3 minutos, 4, 5 que utilizamos en esta reunión para adorar al Señor, debieran ser también parte de esa agenda para, por lo menos para el día martes, ¿no? Hoy estamos aquí otra vez reunidos, ¿no? Para poder escuchar un testimonio de lo que Dios está haciendo en la vida, en este caso del pastor Juan Carlos Morales, un buen amigo de algunos años, tal vez pocos años para acá, no comparado con otros como Javier Díaz, que ya llevamos una parte de la eternidad aquí juntos, ¿verdad? Y gracias a Dios que hemos hecho esta buena amistad y nos ha permitido también el cuidarle como pastor. Pues Juan Carlos, el tiempo es tuyo. Queremos escuchar cómo Dios te está bendiciendo, qué es lo que Dios está hablando, qué es lo que Dios ha hecho en tu vida y nosotros ser bendecidos con todo ello. El micro es tuyo. Gracias, querido pastor, y buenos días a todos, queridos pastores, hermanos. Cuando estaba yo reflexionando y orando de cómo yo podía compartir mi testimonio, primeramente quiero compartirles que lo que quiero yo el día de hoy hablar con ustedes y compartir en este momento, precisamente no es hablar de mí como tal, sino de lo que Dios ha hecho en mi vida, que creo que es importante que podamos entender esa parte. Cómo Dios, ¿verdad?, ha actuado directamente en nuestra relación con Él, con cada uno de nosotros y particularmente conmigo. En el 2013
No sé si muchos de ustedes han conocido mi testimonio. Yo fui diagnosticado en el 2013 con un tema de cáncer, cáncer en el estómago. Estaba a punto de morir, estuve prácticamente en un tema muy, muy, muy severo de salud. Para mí fue un proceso muy difícil porque a pesar de que yo estaba trabajando en la iglesia fuertemente, era el primero en llegar, el último en irme, era en el que estaba más tiempo yo colaborando. Teníamos en casa más células, ¿verdad? Que todos los líderes de la congregación. Estábamos en la alabanza, estábamos compartiendo de la palabra en la escuela dominical y entre semana. Estábamos haciendo todo, ¿no? Lo que digamos humanamente tendríamos que hacer, o por lo menos yo pensaba de esa manera. Pero lo más importante es que yo había dejado a un lado mi comunión con Dios. Estaba haciendo yo su obra, pero pastor acaba de hablar de algo muy importante, el pastor Elliot. Había yo dejado de orar, había yo dejado de leer la palabra y me había concentrado única y exclusivamente a hacer las cosas de la congregación, a hacer lo que yo pensaba que Dios me había mandado a hacer y había distraído lo más importante y había descuidado lo más relevante que era mi comunión con Dios. ¿Cuál era la única manera? El proceso que Dios trató conmigo es precisamente en el 2013 apartarme de mi estilo de vida, de mi dinámica, de la rapidez con la que yo estaba viviendo, porque era más joven, ¿no? Quería comerme el mundo, ¿no? De alguna manera, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito ministerial. Y había yo dejado lo más importante que era ocupar un espacio importante con mi Señor, ¿no? La única manera, yo creo que Dios, vio de que yo podía parar era apartarme un momento, ¿no? ¿Cómo lo hizo Dios? Tiene diferentes maneras de trabajar con cada uno de nosotros. Y a lo mejor la manera solamente que podía hacer que yo parara era a través de esta situación. Estuve un buen tiempo en casa, en cama, estuve con muchos estudios, tuve una cirugía, no podía yo moverme. Y se los digo todo esto porque no quiero hablar de mí, sino lo que Dios hizo en mi vida en ese proceso, ¿no? Para mí fue muy difícil después de toda la vida hacer deporte en el fútbol, correr maratones, a verme yo en una cama prostrado sin poderme mover. Fue una situación bien complicada y fue la única manera en que Dios me dijo, hijo, tienes que estar quieto aquí, acostado, leyendo mi palabra y orando conmigo. Fue el momento en el que más tuve comunión con Dios porque me di cuenta que realmente no le conocía. Lo que yo había hecho no tenía nada que ver con mi relación con Dios. ¿Por qué? Porque yo no me estaba alimentando de Él, no me estaba alimentando de su palabra, no me estaba alimentando a través de orar todos los días, no me estaba alimentando a través de tener una comunión directamente con Él. Me estaba yo distrayendo y haciendo cosas y afanándome por hacer las cosas, ¿verdad? Del día a día, pero realmente había distraído lo más importante que era mi comunión con Dios. Y cuando yo estaba viendo qué es lo que Dios ha hecho en mi vida en todo este tiempo, trataba también de compararlo no solamente con sus discípulos, cómo Dios trabajó, cómo Jesús trabajó, ¿verdad? Con cada uno de sus discípulos. Y la relación que él tuvo con sus discípulos no solamente fue de maestro y discípulo, sino también fue de amigos. Fue una relación también de estar ahí eh, teniendo un trato como hermanos, como colaboradores en la misión. Y eso fue lo que realmente me empezó a dar esa directriz de por dónde tenía yo que realmente seguir alimentando mi comunión con Dios. Cuando empiezo a entender todo esto, me doy cuenta que hay diferentes versículos que empezaron a enfocar mi vida y que hoy día vienen como anillo al dedo al hablar precisamente de los evangelios, ¿no? Me gustaría, sé que ustedes los conocen, pero me gustaría empezar, por ejemplo, con Mateo 4:18, donde habla precisamente de nuestro Señor Jesús cuando llega, ¿no? Con los pescadores y dice, bueno, si me quieren seguir, ¿ah? Ustedes tienen una actividad, sé que cada uno de nosotros tenemos a lo mejor una actividad, una profesión, nos dedicamos a diferentes cuestiones, pero hemos de alguna manera también dejado a un lado eso para poder seguirle, para compartir el Evangelio, para poder estar ahí. Y la manera en que Dios ha hecho esa situación en mí particularmente es que pues yo pensaba que mi dirección era por un lado, ¿no? Profesionalmente hablando, trabajé en el gobierno un buen tiempo,
Después salgo de ahí, empiezo a trabajar ahora más en el tema del ministerio conozco al pastor Eliud, luego empiezo a trabajar en el ministerio de Billy Graham, luego con la voz de los mártires, y no tiene nada que ver con lo que yo había estudiado, no tenía nada que ver con lo que yo me había dedicado. Y aquí quiero decir con esto que Dios tiene planes maravillosos y perfectos para cada uno de nosotros. A veces nosotros queremos ir para la izquierda, ¿verdad? Pero Dios nos dice, no, hijo, hazme caso, es por este lado. Yo he visto cómo Dios, ¿no? Ha hecho tiene que ver con la intimidad que ahora tengo con Él, porque ahora me ha estado mostrando por dónde tengo que ir y por dónde tengo que caminar. Antes yo tenía que hacer las cosas conforme a mi voluntad o lo que yo quería entender o lo que yo pensaba que estaba correcto. Pero ahora ya no lo hago más así, hermano. Me cuesta trabajo, sí, pero Dios a veces me dice, hijo, es de este lado. ¿Y cómo estoy yo tratando de ver esta cuestión? A través de la oración, a través de poner cada decisión que tomo en manos de Dios. Ahora ya no trato de hacerlo con mi propia inteligencia, sino a través de la sabiduría que Dios ha tratado de depositar en mí, ¿no? A través de estar leyendo su palabra. Creo que lo ha hecho también, ¿no? Como lo hizo con sus discípulos, le dijo, hijo, o sea, ustedes tienen una actividad, por ejemplo, que eran pescadores, ¿no? Que les dijo, si quieren seguirme, adelante, ¿no? Dejen todo, renuncien y aquí tienen que seguir. De alguna manera yo en el ámbito profesional dije, pues, ¿para qué estudié tanto tiempo haciendo esto, no? Sí, no lo estoy ejerciendo. ¿Pero por qué? Porque ahora me siento con una plenitud, me siento con una comunión con Dios, me siento con una paz. Y sé que Dios me ha estado hablando a mi vida a través de esa intimidad, a través de estar orando, a través de estar leyendo. Ahora ya no me afano en estar corriendo todos los días para un lado y el otro, que sí, a veces el día a día es lo que ha hecho, ¿verdad? Que nosotros tengamos más un ritmo de vida para los que vivimos en ciudades como en Ciudad de México y área metropolitana, el día a día es bien complicado. Y como bien nos decía el pastor Elión en un principio, a veces nos levantamos y solamente abrimos los ojos y decimos gracias Dios por un día más de vida y salimos corriendo. Pero no tomamos ese tiempo para realmente saber qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida este día. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor hasta el momento decimos, le damos prioridad a otras cuestiones, ¿no? Yo se lo di, por mucho tiempo se lo estaba dando, que me afanaba yo más en otras cuestiones que en realmente alimentar mi comunión con Dios. También quiero citar una palabra, todo esto está relacionado con los evangelios, que es lo que nos ha pedido el pastor de Dios que nos enfoquemos. En Marcos 9:33, ¿no? Habla precisamente de cómo los discípulos estaban discutiendo, ¿no? De quién era el más grande entre ellos. Entonces, Dios en algún momento de mi vida habló grandemente porque en la iglesia en la que yo nací, por ejemplo, yo vi mucha competencia, como entre hermanos, entre consiervos, queríamos ver quién era el que mejor estaba, ¿no? A través de números. A ver quién tenía más células, a ver quién tenía más gente que le compartía, a ver quién era el que llegaba más temprano. Si había una cuestión de talento, entonces a ver quién superaba ese talento, a ver quién adornaba mejor la congregación. Y empezábamos a enfocarnos en esas cuestiones más que en la intimidad con Dios. Y es una manera en que Dios habló conmigo también muy fuerte. Me dijo, hijo, no te afanes, ¿no? Como aquella mujer, no te afanes. O sea, dedícate a lo más importante, vuelve a los fundamentos, vuelve a mí. O sea, es lo más importante. No pierdas de vista que lo más importante es mi relación contigo. Y yo entendí que algo que Dios habló a mi vida en ese tiempo fue precisamente el siguiente paso que tiene que ver con algo muy importante, que era la humildad. A veces nosotros nos afanamos mucho en tener ese conocimiento. Es que yo ya sé esto, yo ya sé aquello. ¿Qué me va a enseñar, no? Aquel consiervo, ¿qué me va a enseñar aquel pastor? Y una de las maneras en que también Dios trató conmigo a través de este tiempo es, yo veía a los pastores, ¿no? Cuando tiempo atrás se subía alguien a compartir y yo los veía, a lo mejor por apariencia yo no los conocía. Yo decía, ah, bueno, ¿qué me puede enseñar ese pastor? ¿Qué me puede enseñar ese hermano? ¿Qué me puede enseñar esa hermana? Pero cuando se subían a compartir de la palabra de Dios, wow, me volaba la cabeza el cómo ellos estaban conectados directamente con Dios, cómo Dios hablaba a través de ellos
Y ahí me di cuenta que debía de tener yo esa humildad en mí y en mi corazón porque me sentía yo de alguna manera que todo lo sabía, que todo lo conocía, pero Dios trató conmigo en esa área a través de tener esa comunión, de decir, hijo, esto es un proceso. ¿Cómo yo puedo dar algo que no tengo? ¿Cómo yo puedo compartirle a una persona de Dios si yo no me estoy alimentando de la palabra de Dios? ¿Cómo yo puedo decirle a una persona, ora todos los días, si yo no estoy haciendo eso? ¿Cómo yo puedo decirle a una persona en un hospital o cuando yo hablas por teléfono que te dicen, oye, ¿podías orar? ¿Puedes orar por mi papá, por mi mamá o por mi hermana porque está pasando por una situación de salud complicada? ¿Cómo podemos orar por ellos cuando nosotros no lo hemos vivido, cuando nosotros no nos hemos metido en comunión con Dios? Y eso es lo que quiero llegar precisamente, que de una invitación, y hablo por mí, que mucho tiempo he estado distraído en otras cuestiones y había descuidado lo más importante que era con esa comunión con Dios. Yo no le puedo decir a una persona que Dios le puede sanar si yo no lo creo. Yo no le puedo decir a una persona que Dios te ama si yo no tengo amor en ello. Yo no puedo decirle a una persona que sea humilde cuando yo no tenga esa humildad, ¿no? Y es la única manera como nosotros podemos tener esas características, ¿no? A través de la palabra de Dios es teniendo esa comunión, regresando a los fundamentos, volviendo a explorar, ¿verdad? Y a escudriñar la palabra todos los días. Y es algo que también tiene que ver con la cuestión de cómo Dios me ha corregido en todo este tiempo. Así como lo hizo con sus discípulos, también lo ha hecho conmigo, ¿no? De alguna manera, Dios también conocemos el pasaje que está en Mateo 16 acerca de cómo Dios corrigió a Pedro, ¿verdad? Cuando le dijo que quería evitar, ¿no? El camino hacia la cruz y casi, casi Pedro quería decirle, no, yo me pongo por ti, Señor Jesús, y, o sea, ya había todo un proceso. Y Dios, nuestro Señor, siempre nos corrige, a veces entramos en disciplina. Y es algo que también trató conmigo. Cuando yo compartía de la palabra de Dios, algunos varones decían, es que Dios me castigó, ¿no? Precisamente no era esa situación, más bien era una consecuencia de nuestros actos. Y yo muchas veces lo que hacía era tratar de justificar, ¿no? Mis acciones diciendo que Dios me estaba disciplinando cuando era una consecuencia de mis actos, cuando yo realmente no estaba haciendo las cosas que Dios me estaba mandando a hacer. Pero volvemos al punto central de todo este tema de compartir en este tiempo, es que tenemos que volver a nuestra relación con Dios, tenemos que volver a esa intimidad, tenemos que volver a los rudimentos, que es algo muy sencillo, tomar un tiempo con nuestro Señor. ¿Cómo yo puedo, por ejemplo, fomentar una relación con el pastor Eliud si yo no lo procuro, si yo no lo veo, si yo no le hablo, si yo no lo busco, si yo no tengo un tiempo de comunión con él? No, difícilmente él me va a conocer a mí y yo lo voy a conocer a él porque no estoy destinando un tiempo a fomentar esa relación. ¿Cómo yo puedo tener una relación con Dios, ¿sí? Si no estoy fomentando a través de la oración, a través de leer la palabra? Sé que tenemos muchas actividades, pastores. Yo me siento privilegiado al estar con ustedes porque sé que a lo mejor ustedes tienen muchísimos años más de vivencias, de experiencia, han estado, ¿no? Por mucho tiempo compartiendo la palabra de Dios y yo en ese sentido me siento muy privilegiado. Pero el día de hoy lo único que yo quisiera compartirles es precisamente que por mucho tiempo yo había estado distraído en cuestiones más del día a día, que yo estaba más preocupado en poder hacer una actividad tal vez dentro de la iglesia que pudiera a lo mejor tener como ese tipo de reflectores o a lo mejor ese tiempo de poder yo hacer bien las cosas y hacerlas con excelencia, pero había descuidado lo más importante, que era mi comunión y mi relación con Dios. Y finalmente, y con esto me gustaría terminar, que Dios, a pesar de todo este tiempo, ¿no? Que yo he fallado y que he hecho muchas cosas a lo mejor que no estaban dentro de la palabra de Dios precisamente porque no había yo entendido cuál era la comunión que debía tener con Él. Es algo que yo había aprendido desde pequeño porque yo inicié, yo me convertí, ¿verdad?
a la edad de 22 años, pero antes de eso, yo, por ejemplo, asistí a la Iglesia Católica y Apostólica Romana. Y tanto así que hasta había pensado en algún momento, en que espero que no se rían, de hasta de ser sacerdote, ¿no? Ser cura y poder estar ahí. Pero yo conocía en todo ese tiempo, a mí me enseñaron un Dios fuerte, un Dios castigador, un Dios que no te podías acercar con él, un Dios con el cual tú tenías, ¿no? Una barrera y que tenías intermediarios para poder llegar a él. Cuando yo conozco de la palabra de Dios, todo eso cambia indudablemente. Pero ¿cómo fue? A través otra vez de tener esa comunión con él. Y algo que me gustaría compartirles y que ahora ya no veo a Dios más como algo distante, como a un Dios castigador, como un Dios que no me escucha, sino todo lo contrario es precisamente que Dios no solamente, pastores, hermanos, hermanas, es nuestro Padre, es nuestro Salvador, es todo para nosotros, sino también algo muy importante es que es Dios, es nuestro amigo. Y me gustaría precisamente citar Juan 15:15. Y esta palabra, siempre que la leo, mm, me llena de tanto amor porque dice la palabra de Dios en Juan 15:15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe qué hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces, el día de hoy, nuestro Señor no es solamente, ¿verdad? De alguna manera ha tenido esa bendición para cada uno de nosotros de llamarnos amigos. ¿Por qué? Porque es la manera en que un amigo, ¿qué es lo que hacemos? Nos conocemos, platicamos, conversamos. Hoy ya Dios, ¿verdad? Esa relación que yo tenía anteriormente con Dios no ha sido solamente de tener, ¿verdad? A nuestro Señor como un Dios castigador, que era el que me habían enseñado y yo había conocido hace más de 30 años, sino ahora con todo amor puedo llamarle también y sé que me puedo llamar amigo. ¿Por qué? Porque hay una relación, hay una comunión con Él, hay una forma, ¿verdad?, de estar platicando todos los días y como amigos, o sea, en las noches aparto un momento, un lugar para hablar con Él y decirle, Señor, ¿qué quieres que haga yo en este tiempo? ¿Cómo quieres que yo, ¿verdad? Siga adelante en este tiempo, Padre. Y la manera en que lo he hecho, hermanos, es a través de dos sencillas cosas, que es apartar un tiempo para orar con Él, para platicar con Él, para dejarme consentir, para decirle, Padre, hay muchos retos, hay muchas cosas que tengo que hacer por delante, pero solo en este tiempo quiero que tú me abraces, quiero conversar contigo, quiero platicarte mis sueños, quiero estar, ¿verdad?, en comunión contigo, Padre. Y a través de su palabra, el escudriñar nuevamente la palabra, el ir a los fundamentos, el regresar a escuchar su voz, es lo que cada día pone ese bálsamo y esa fortaleza y esa fuerza para que pueda yo seguir adelante. Y precisamente, hermanos, eso es lo que puedo compartirles, ¿no? Ese testimonio. Quiero, como yo inicié en este tiempo, ¿verdad? De compartir que esta plática, esta conversación no se trata de mí, sino de lo que Dios ha hecho en mi vida. Quiero agradecerles porque también he aprendido mucho de ustedes en este tiempo, del pastor Eliú, de cada uno de ustedes, que me han dado una palabra, que me han compartido, ¿verdad? Una enseñanza, porque Dios también a través de ustedes me ha demostrado su amor, me ha demostrado que también tengo que ser receptivo, ¿verdad? A lo que mis hermanos, en este caso ustedes, me han compartido. Y era lo que le quería el día de hoy externar, hermanos, a través de la relación. No ha sido fácil. He tenido muchas situaciones complejas. Dios de alguna manera ha hablado conmigo con lazos de amor. Y si nos ha permitido y si me ha permitido el día de hoy estar aquí, después de que en el 2013 me habían diagnosticado prácticamente que no duraba ni 6 meses de vida, ya llevamos de 2013 a la fecha más de 11 años, ¿verdad? Viviendo por gracia de Dios. Entonces, es con un propósito y lo único que les puedo decir, hermanos, es que regresemos a los fundamentos,
que es tener y apartar un tiempo para poder hablar con nuestro Señor. Muchas gracias, pastores, y les agradezco el que el día de hoy me hayan escuchado y que Dios les bendiga grandemente. Gracias, muchas gracias, Juan Carlos. Yo creo que ha sido una de las más claras que he escuchado, pero sobre todo de las que mejor toman lo que yo quisiera que todos pudiéramos tener este año, ¿no? Tener una relación. Y pensaba yo en este momento, a veces, inclusive decir, vamos a orar, vamos a leer la Biblia, vamos a ayunar, ¿no? Termina siendo una relación tan formal, corporativa, ¿no? Ya cumplí oración, palomita, lectura, ya cumplí oración, palomita, ¿no? Y etcétera. Y lo que yo escuchaba ahorita contigo es una relación más de tipo fraternal, filial, ¿no? Una relación de padre a hijo, en fin. Y no, no solo del cumplimiento, ¿no? No son solo del cumplimiento. Amigo, muchas gracias. Yo me quedo muy, muy bendecido y oro que tu relación con el Señor siga siendo de esa manera, ¿no? Y gracias a Dios, esto lo digo para que todos sepan, ¿verdad? Juan Carlos ahorita funciona o sirve como director del Ministerio de la Voz de los Mártires, un ministerio que está enfocado a ver, a ayudar, a proteger en un momento dado a cristianos que están siendo perseguidos, desplazados, golpeados, en fin, tantas cosas, ¿verdad? En todo el mundo, obviamente. Y bueno, él está como director para México. ¿Estoy bien, Juan Carlos? ¿No? Así es que yo espero que en algún momento nos pueda compartir información sobre esto o en el grupo estarnos compartiendo algunas de los muchos devocionales que salen en sus materiales, que son muy buenos. Y también creo que por ahí a algunos, espero que a la mayoría les haya tocado un calendario de oración día a día por grupos desplazados, por grupos perseguidos, y esto nos lo compartió Juan Carlos al principio de año. Si no lo tienes, acércate a Juan Carlos, pídeselo y también se le puede compartir a toda tu congregación, pero con el compromiso de que estemos orando día a día por eso, por la oración que ahí nos ponen, ¿no? Ah, bueno, lo tengo aquí colgado, cuesta más ahorita quitarlo. Pero ya, Juan Carlos, ayúdanos, pon información, acérquense a él, platiquen. Aquí en México hay grupos que están pasando persecución, grupos cristianos, iglesias cristianas, familias cristianas que están pasando por persecución. Y Juan Carlos ha sido puesto por Dios ahora en ese lugar para hacer un punto a través del cual el Señor lleve su bendición, su cuidado, su protección, su provisión para toda esta gente, ¿no? Juan Carlos, muchas gracias, hermano. Y bueno, la idea que yo quisiera que Dios nos pusiera en el corazón y que se las ponga a ustedes, ¿no? Principalmente, es que uno, no lo sabemos todo, no sabes todo. Todo lo que has vivido y aprendido, y voy a ser bien claro, ¿eh? No ha hecho en ti un impacto para que tengas una vida de una total dependencia de Dios. Voy a usar una palabra que dijo ahorita Misa. Cuando estamos en crisis, entonces oramos, no. Pero eso no es lo que realmente deberíamos ser. Eso solo muestra que seguimos en esta lucha. Pero yo creo que todas estas pruebas, las enfermedades, los tiempos difíciles, las separaciones, etcétera, las divisiones en las iglesias, ¿no? Son una forma en la que Dios nos lleva o nos está llevando a tener una relación que sea eh, íntima, pero también que sea tan fuerte que no dependa de las circunstancias. Pero el ego ministerial es algo bien canijo, hermanos, es algo bien canijo. El pensar que ya somos maduros porque somos los líderes en la congregación, el pensar que sabemos tanto de la Biblia que podemos opinar sobre casi cualquier tema, el pensar, como decía Juan Carlos Morales, que qué me va a enseñar ese pastor, ¿no? A mí qué me va a decir el pastor Eliud. Miren, el ego ministerial es algo bien canijo. Pero, pero el ego ministerial también es un fruto de una persona que no ha madurado en esa relación. Y yo no estoy buscando que tú leas la Biblia
Para eso te hubiera dado un programa de lectura de la Biblia de todo el año, ¿no? No estoy buscando que tengas un horario de oración. Para eso hubiéramos hecho cadenas de oración y anotes en un horario cada uno. No estoy buscando que ayunemos un día, ¿no? Para eso otra vez hacemos un calendario de ayuno entre los pastores y lo cubrimos. Lo que estoy tratando es de hacerte recordar que en esto que es tan básico está el fundamento para seguir creciendo. Casi todos los que hemos compartido hasta ahorita hemos hablado de lo que Dios ha hecho en nosotros. Qué bueno, eso no ha sido una pérdida, al contrario, por eso estamos aquí. Pero hay algo más importante, ¿qué es lo que Dios va a hacer en ti de aquí en adelante? ¿Qué es lo que Dios va a hacer en ti, ¿no? Mañana, en ti, pasado mañana, en ti, todo este año, en ti? Porque no somos ya un discípulo terminado, no somos ya un discípulo que salga con el sello de calidad, ¿no? El día que eso pase, te estaremos enterrando. Ese día, sí, ya tendrás el sello de producto terminado y de alta calidad, pero hasta hoy todavía hay mucho que Dios quiere y está haciendo en nosotros. Ojalá tengamos la visión de ver hacia allá y no solo a veces vivir de nuestras gratas memorias, ¿no? A mí me gusta acordarme que cuando nos reuníamos a hablar de jóvenes, cuando, no sé, salíamos a evangelizar al llano allá en Oaxaca, eh, esos primeros días, ¿no? Pero lo cierto es que lo mejor de parte de Dios todavía no pasa, todavía no sucede, porque cada día sus misericordias son nuevas. Entonces, no te quedes, por favor, con esta idea de qué me van a enseñar, qué me van a decir. Lo que dijo Juan Carlos Morales, yo ya lo sé, yo oro, yo predico, yo ayuno, yo leo la Biblia, ¿no? ¿Qué me va a enseñar a mí? Híjole, porque entonces no estamos en el mismo canal, no estamos entendiendo qué es lo que Dios quiere que estemos buscando este año como Red Comunión. Y si acaso llegas a pensar que esto no es para ti, solo te diré que estaré orando por ti todavía, porque porque creo que esto es lo que Dios tiene para nosotros. Cosas más grandes y maravillosas, pero desde el fundamento que Él puso, no el que tú, la denominación, tus estudios teológicos o tu gran experiencia en el Evangelio te pueda dar. Así es que no desdeñes. Ah, inclusive, y te lo digo aquí con tristeza en mi corazón, creo que a veces esta misma reunión la tenemos como algo de, si puedo entro, si no puedo no entro, voy a ver si me da tiempo, ¿no? Y yo sé que en algún momento habrá un compromiso que te tenga que distraer, pero hermano, las más de las veces depende de que tú hagas el compromiso de estar aquí. Pues todos los que estamos ahorita aquí, todos trabajamos, todos tenemos un chorro de cosas que hacer. Por ejemplo, el doctor José Martín, ahí está en su ¿cómo se llama? En su farmacia, en su consultorio, perdón, ¿no? Y bueno, Marcos anda ya manejando, Héctor se conecta desde su trabajo. Eh, Todos tenemos mucho que hacer, pero si para ti cosas como esta no te refrescan, no te animan, no te mueven, wow, bueno, tal vez tengas que entrar a un seminario para estudiar un doctorado, postdoctorado en filosofía y cosas así. Pero yo me quedo con lo que estamos haciendo. Yo me quedo con escuchar y conocer a cada uno. Y por último, cada vez que alguno de ustedes habla, algo aprendemos de tu vida, de ti. Con Juan Carlos, esta experiencia ¿cómo se llama? De su enfermedad, ¿no? Pues es algo que yo espero que tú, ahora que lo sabes, puedas valorar porque él está aquí. Porque él está aquí. Alguien decía, ¿y quién es? ¿Quién es? Yo ni lo conozco. Y yo solo decía, mire, es un amigo, es un hermano y es alguien a quien yo estoy pastoreando, cuidando.
pero si tú no sabes lo que está viviendo, lo que ha vivido, no puedes tener esta oración y confianza de que todavía hay cosas más grandes para él, ¿no? Y así con cada uno, muchachos, los escuchamos y parte de lo que escuchamos de ustedes nos bendice, nos bendice. Pues un abrazo para todos, bendiciones.